Buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos 3 mujeres, 3 generaciones, hablando y compartiendo sobre astrología desde 3 distintas partes del mundo. Nos encontramos los jueves de Júpiter, cada 15 días a las 8 p.m. Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos por ahí en los diferentes lugares que nos están viendo y nos están escuchando. Hoy nos reunimos nuevamente para seguir conversando sobre Plutón y en esta oportunidad vamos a ver cómo se relaciona Plutón cuando hace aspecto al Sol, la Luna, Mercurio, en conjunción, cuadratura, oposición. Bueno, primeramente, voy a estar hablando de qué significa tu signo solar. El signo solar es el signo en el que estaba el Sol al momento de nacer. El Sol en astrología tiene una función muy importante y es considerado como un planeta, pero no olvidemos que en realidad es una luminaria. El signo solar en la carta natal es en realidad nuestro signo zodiacal y el sol representa nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra conciencia, nuestra expresión, nuestra identidad, pero también el ego. El sol nos indica cómo vamos a brillar a lo largo de nuestra vida. También es la esencia que proyectamos a los demás y cómo nos ven los demás. Cuando digo ego, no muchas veces el ego es malo, porque tal vez el ego en muchas oportunidades va a ser el motor que nos impulse para tomar decisiones y poder alcanzar nuestras metas. Muchas veces se escucha decir la vitalidad. Para nosotros, la energía de nuestro cuerpo es muy importante, por eso que muchas veces los médicos recomiendan tomar un poquito de sol para que estemos conectados. El sol también representa la figura paterna o alguna figura de autoridad. A lo largo de nuestra vida, posiblemente ese sol, esa chispa, se nos vaya apagando, pero de alguna forma, a través de los ciclos, vamos a buscar la manera de volver a empezar a que ese sol vuelva a brillar y volvamos a renacer de nuevo en diferentes facetas de nuestra vida. Bueno, hoy continuando con Plutón, el famoso transpersonal, el poderoso, el que nos transforma, vamos a conversar cómo lo vemos en conjunción, cuadratura y oposición. Bueno, una conjunción, para que se entienda, es la unión de 2 planetas o 2 cuerpos celestes que hacen aspecto astrológicamente. Al estar con Plutón, esto es muy transformador y muy intenso. Claro está, dependiendo en qué casa caiga y en qué signo en la carta natal. Los planetas están juntos. También se puede decir que hay una fusión de identidad propia de el Sol y de Plutón propiamente. Algunas personas pueden sentirse, al tener esta fusión, problemas con la autoridad, problemas del ego, pero posiblemente esta influencia no sea del todo negativa si uno sabe cómo controlar y cómo ver estos aspectos, porque no solamente es la conjunción, es también cómo el Sol y Plutón desarrollan esta actividad con otros planetas. Por supuesto, siempre viendo lo que es la carta natal. También podemos decir de las conjunciones, se dan en el mismo signo y en la misma casa. Eso es lo que se refiere a una conjunción. Ahora lo que vendría a ser una cuadratura, para nosotros en astrología, una cuadratura es cuando los 2 cuerpos celestes o los 2 planetas están en un ángulo de 90 grados.
entre planeta y planeta 90 grados. Y esto crea una tensión y un desafío entre ambos en el largo de nuestra vida. Generalmente cuando nos llega por nacimiento una cuadratura, como dije, son tensiones y transformaciones y desafíos, pero uno tiene que trabajar porque generalmente estos desafíos y estas tensiones nos llevan a una transformación. Generalmente cuando Plutón toca al Sol, están encontrados la identidad, el ego y la transformación. O sea que esta transformación a lo largo de nuestra vida va a ocurrir sí o sí, y lo más sensato sería es no resistirse a estos planetas cuando están chocando. Sería bueno cuando están bien aspectados, el Sol, que es el liderazgo, puede venir acompañado con Plutón, y Plutón le puede dar esa fuerza al Sol para hacer proyectos, eh, perder el miedo y seguir avanzando en la vida. En lo que se refiere a la oposición, una oposición es un ángulo de 180 grados, son energías que se enfrentan. Una oposición es como si yo tuviera a alguien frente mío que me está juzgando, que me está empujando tal vez a hacer cosas que yo no quiera, pero en esa parte que se proyecta de mí, tal vez sea algo que yo no quiero ver o que está en mí. Entonces, ese Plutón me viene a transformar ciertas ideas o problemas de identidad. Tal vez ese que está parado frente a mí me ayude a perder el miedo y a elegir bien cómo transitar en este camino. Bueno, quiero que hasta aquí una breve historia. Espero que me hayan entendido, pero siempre diciendo que las conjunciones, las cuadraturas y las oposiciones son momentos de nuestra vida que nos ayudan a cambiar, nos sacan de nuestra zona de confort para tratar de ir un paso más. Vamos con la lunita. Gracias, Mari. Eh, bueno, la luna es una luminaria también como el sol y nos habla más de las necesidades emocionales, qué es aquello que nos nutre, eh, el linaje femenino o la energía femenina también. Y en conjunción a Plutón, como dijo Mari, es una fusión, es como si no se diferenciara eh, mi necesidad emocional con mi necesidad de transformación, sino que van caminando juntitas, quizás hasta a veces inconscientemente. Eh, Cuesta como mucho distinguir, es como un licuado, que ya mezclaste todos los ingredientes y no ves la luna y no ves cuál es Plutón, no, no se diferencia, están muy amalgamados con esa conjunción, grado cero, una comunicación entre ambos dos. Eh, También nos puede hablar de cómo vemos a la figura materna, quizás una persona que sea intensa, intenso, que nos lleve a transformarnos o a laburar, trabajar esa energía plutoniana. Después, bueno, están como muy pegaditos, como había dicho, y puede ser una relación simbiótica con la figura materna, aquello que percibas vos como figura materna o como energía femenina hablando desde la luna. Puede ser difícil también reconocernos o observarnos en esa energía plutoniana, ya que, volviendo a decir lo mismo, están pegados, están amalgamados. Puede haber intensidad emocional que no registre, puede haber posesión, celos, obsesiones también, control. Plutón también tiene que ver con el control, con el apego, aquello que me cuesta soltar.
La luna es la única que tiene mecanismos, ¿no? Esto de congelarse, luchar o huir, ¿no? Aquellas heridas primarias, la luna es de los 0 a los 7 años, esa infancia primaria. Eh, entonces, por eso desde esos mecanismos a veces no puedo registrar esto plutoniano que se me puede ir hacia los vínculos. También, obviamente, tiene que haber una parte armónica, ¿no? Entonces hay una gran capacidad resiliente de transformarse ante situaciones de la vida o heridas que aparentemente he observado que me hicieron, entre comillas. Digo me hicieron porque al menos desde mi sentir la gente no nos hace, sino que hace. Eh, y también hay como una, una gran capacidad de empoderarse, ¿no? De, de poder destruir y construir. Eh, así noto la conjunción. Y la cuadratura, 90 grados, como dijo Mari, es como una comunicación tensa. Eh, entonces hay como una fricción entre las necesidades lunares y entre lo plutoniano. Puede haber desafíos, tironeos, ¿no? Como frustraciones también. Todo depende en dónde esté ubicada la luna en la carta natal y dónde esté ubicado Plutón, ya sea en el signo o la casa. Eh, Puede generarse como un conflicto interior también, una energía impulsiva. Puede verse o puede sentirse como una olla a presión, ¿no? Aquello que reprima desde lo plutoniano, desde lo lunar, en algún momento tiene que salir por algún lado. Pueden haber posibles juegos de poder o percibirse desde la infancia posibles juegos de poder con la figura materna. También en cuanto a los vínculos, puede haber un magnetismo, ¿no? Emanar este magnetismo, eh, esta atracción este sex appeal, como les dicen. Eh, Puede también generar esta situación en los vínculos con el otro de querer sanarlo, porque Plutón tiene una gran capacidad de autosanación. Entonces se juega un poco esto, ¿no? De todo el tiempo Plutón siempre se lo tilda como controlador, pero la otra cara es soltar. Entonces hay una gran capacidad de soltar. Y la oposición, como lo dijo Mari, me encantó, esto como alguien parado enfrente de la otra vereda, eh, me pone en una situación desde lo lunar y en la otra vereda está Plutón ahí mirando, controlando y, y observando quizás desde distintos lugares, que a veces esa vereda de enfrente puede ser una proyección que estoy haciendo en el otro y en realidad puede venir de uno mismo. Pueden generarse conflictos, hay como una búsqueda interna de equilibrio, hay una oscilación entre lo lunar y lo plutoniano. eh, y también esto requiere una negociación. eh, Justo algo que está enfrente o es como si necesitara llegar a un punto de integración, ¿no? No soy esto o aquello, sino que logro esa fusión. Y la luna es un lugar cómodo y la luna quizá no quiere transformarse, si ya sé lo que es cómodo. Entonces Plutón invita a estas transformaciones, a indagar en, en aquellos mecanismos, por ejemplo, aquello que me hace defenderme cuando percibo que me están hiriendo. Eh, Pide también esto, como decía, de soltar, hay una entrega, Plutón también invita a una entrega, ¿no? Que lejos está de una sumisión, sino una entrega en rendición ante lo que me presenta la vida, que tampoco es conformismo. Hay algo que debe ceder de nosotros. Eh, es como si Plutón nos pidiera quitar esta idea de, de ataque,
¿no? Que nos invita a bajar la guardia en algún punto, para dejarnos transformar. Hay una canción de un artista argentino, Fito Páez, eh, un poco esta luna oposición Plutón me lleva a, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? A veces Plutón, en este soltar el control pareciera que desaparecemos, que no queda nada. Eh, pero aunque no quede nada o parezca que no quede nada, hay como una posibilidad de vasija para seguir construyendo y resignificando. Otra de las cosas que se me ocurre es, un hogar temprano conflictivo, puede ser también, bueno, que eso nos puede llevar a proyectarlo en los vínculos, que quizá el otro me traiga, los celos, que quizá el otro me traiga el control o estas ganas o esta invitación a transformarme. Un poco esto de estar frente a frente, en algún punto es caminar al lado y en armonía, ¿no? Como llegar a esa integración con una gran capacidad de fortaleza interior, de autoconocimiento, ¿no? Cuando uno va al barro hay algo que se lleva de luz también, siento, desde mi mirar. Y eso es muy, muy lindo porque puede acompañar a otros también en sus caminos de autoconocimiento. Así que bueno, así, veo la luna en comunicación con Plutón. Bueno, hola, hola a todos. Mercurio en conjunción, cuadratura y oposición con Plutón. Primero, identificar qué simboliza y quién es Mercurio. Mercurio es el que cuenta la realidad, nuestros modelos mentales. A través de estos modelos vamos creando nuestra propia realidad y representa la capacidad de ver y capturar el mundo exterior. Mercurio es el inventor del concepto de dualidad, porque es el primero que nosotros nos posicionamos en una postura de observador, describiendo lo observado. Entonces aparece el concepto de dualidad en estado puro. Es el único planeta hermafrodita, porque es tanto masculino como femenino, Hermes y Afrodita. La dualidad es una construcción mental, porque yo cuento lo que veo, pero puedo describir la cosa y mi descripción no es la cosa. Es el íntimo amigo de Apolo, el Sol. Por eso también lo llaman Hermes Trimegisto, de hermético, de secreto. Mercurio es el que escucha los secretos del Sol y luego los cuenta, los pasa al resto del sistema solar. Es el que habla con el resto de los planetas, así el mito de Perséfone. Si se recuerdan, en uno de nuestros programas hablábamos acerca de que fue el que mandaron los dioses a convencer a Perséfone. Planeta de la comunicación, del lenguaje. El lenguaje dual. Ahora, Plutón, en conjunción, cuadratura u oposición a esta descripción de Mercurio, a todo lo que representa Mercurio, es enfrentar a Mercurio con la necesidad de ir más allá de las apariencias. Despoja, desnuda a todos los trucos mentales que Mercurio se pueda llegar a creer. Lo enfrenta a una realidad desnuda, cruda, incómoda. Lo va a hacer ver esta cosa que nosotros, la típica que en Argentina decimos, lo escondemos debajo de la alfombra. Plutón hace que veas lo que escondes debajo de la alfombra. Lo que no querés observar, lo que no querés escucharte, lo que no querés decir, tanto a nivel personal como social. Son como las mentes detectivescas, son investigadores. La realidad profunda, obviamente, esto es desestabilizador.
Nos muestra los modos de autoengañarnos o también puede reforzar estos modos de autoengaño, o sea, tanto nos enfrenta con los autoengaños que nosotros mismos hemos generado como los que los otros nos hacen que desistamos de las verdades estructuradas que creíamos sólidas. Obviamente esto depende de nuestro nivel de conciencia y de autoconocimiento. A mayor conciencia, menor destino. Una persona que trabaja en su conocimiento, en ver qué le está sucediendo, va a transitar un aspecto de Plutón o lo va a saber llevar con muchísima más templanza que una persona que no tiene acceso, ni quiere, ni sabe cómo verlo. Son aspectos tensos, tanto la cuadratura, la oposición y la conjunción, como lo han explicado mis compañeras, y estos aspectos hacen que uno pueda llegar a trincherarse en los modos y sesgos de cómo te la contás. Y si uno sigue atrincherándose en esta cómo me la cuento, y lo más factible es que se pueda llegar a vivir una crisis, un gran golpe. También en un aspecto positivo, Plutón con Mercurio puede dar mentes brillantes, muy, muy de ir al fondo, poderosas, con una comunicación hasta magnética con los demás. También algunas facetas pueden ser típicos descriptores de un Plutón: miedo, pánico, negatividad, son cualidades de este mecanismo de información. O ver en los otros, o sea, lo proyecto, en vez de hacerme cargo de mi capacidad, de mi poder y de ir a lo profundo y de desarmar mis estructuras mentales y de cómo me la cuento, lo proyecto en un otro y es el otro el que siento que me está poniendo en jaque y me hace sí o sí cambiar mis formas mentales. También nos da el poder de lo secreto, ¿no? O sea, Plutón de por sí es lo tabú, los secretos, lo oculto, lo no dicho. Y podemos llegar a usar estos secretos en beneficio propio o usarlo justamente, no contarlo cuando deberíamos de. Como que podemos oscilar entre los dos polos, usarlo en beneficio el secreto que sé de un otro o algo que debería de decirlo, me lo guardo. Desconfianza, obsesividad también son parte, ¿no? Que creo que ya lo he dicho. Sobre todo esto de la desconfianza obsesiva. Un personaje muy interesante es Vladimir Putin, tiene en su carta natal un aspecto Plutón cuadratura Mercurio. Mercurio es la mente y nuestro lado nervioso también. Y Plutón, al ser un planeta de agua, que habita una casa de agua como Escorpio, le va a someter lo va a ahogar en un mar de emociones. Así que no va a ser un Mercurio, una forma de pensar crítica, sino que más bien emocional. La emoción va a teñir nuestra forma de pensar. También Mercurio, en su generalidad, en astrología, representa a los pares, a los hermanos, a los primos, a los vecinos, y podemos vivir procesos de transformación a través de ellos, que ellos vivan situaciones que a nosotros nos transformen y nos afecten. Desde un lado integrativo, puede ser la capacidad de desarrollar una mente profunda, como lo estaba diciendo antes, y mucho más allá de lo superficial, más allá de cualquier mente. Hay una película que se llama Mentes Brillantes, que la recomiendo, y podría llegar a ser muy bien un Plutón-Mercurio. Plutón
en este emplazamiento, en conjunción a Mercurio, nos obliga a integrar verdades subyacentes que pueden ser incómodas, desestabilizadoras, molestas. ¿Y para qué? Plutón en realidad lo que quiere es que muera, que termine de descomponerse lo que ya no aplica. Entonces va a hackear a que te transformes en cómo te la contás, en cómo la ves, en cómo lo hablas. Plutón desintoxica, no mata, transforma, pero una transformación dolorosa que da lugar a una nueva vida. Entonces, los aspectos conjunción, cuadratura y oposición en astrología se denominan aspectos tensos porque se viven desde una gran tensión e incomodidad, sobre todo oposición y cuadratura. Conjunción, todo esto que describí lo podemos sentir como que de mí nace esta necesidad. Oposición, tal vez, como decía María, haya un otro al frente mío que me devuelva todo esto y yo proyecto. Y cuadratura en una situación muy tensa que me debo de poner de acuerdo con el diálogo. Bueno, espero haber sido ilustrativa, sobre todo en explicar un planeta tan apasionante como Plutón y sobre todo tan necesario como Mercurio, que nos da la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora, de comunicarnos a través de la palabra y de contar desde Erika cómo interpreto Mercurio-Plutón. Gracias. Gracias, Erika. Muy interesante, muy interesante. Sí, cuánto para ver, cuánto para charlar. Información, Sí, sí, bastante información. Bueno, este programa fue una breve descripción e interpretación de Plutón en conjunción, cuadratura y oposición al Sol, Luna y Mercurio. Espero que les haya gustado. Nuestro próximo programa seguirá con Plutón haciendo aspectos a planetas personales. No quiero dejar de saludar a Cami, a María, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios y gracias a los que nos acompañan y no están físicamente. Gracias, Erika. Gracias, Cami. gracias, Hasta chicos. una nueva oportunidad. Sí, nos vemos pronto. A mirar el Nos cielo. vemos. Gracias.